Mamá vació mi cuenta de ahorros. No sabía que es un fondo de evidencia federal. La descubrí cuando recibí una llamada del banco a las 8 de la mañana del 4 de marzo. Señorita Torres, estamos llamando para confirmar una transferencia electrónica por $22,000 realizada ayer por la tarde, dijo la representante con voz profesional. Yo acababa de despertar para mi turno en el hospital y tardé varios segundos en procesar sus palabras. ¿Qué transferencia? Yo no autoricé nada. Respondí sentándome de golpe en la cama. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Según nuestros registros, la cotitular de su cuenta bancaria, señora Matilde Torres, realizó la transferencia a una cuenta a nombre de Tomás Torres. Mi madre había vaciado completamente mis ahorros y se los había dado a mi hermano. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Esos $22,000 representaban 6 años de mi vida trabajando turnos dobles como enfermera auxiliar, sacrificando fines de semana, cumpleaños y mi propia salud. Cada centavo estaba destinado a pagar mi último año de universidad para finalmente convertirme en enfermera titulada. Necesito que bloqueen esa cuenta inmediatamente, le dije a la representante tratando de mantener la calma. Lo siento, señorita Torres, pero la transferencia ya fue procesada. La señora Torres tiene autorización completa sobre la cuenta al ser cotitular. Legalmente, tenía derecho a realizar esa transacción. Colgué el teléfono y me quedé sentada al borde de la cama, temblando de rabia e incredulidad. Mamá había insistido hace 6 años en ser cotitular de mi cuenta bancaria. Por seguridad, mija, por si te pasa algo y necesitas ayuda. Yo tenía 22 años y acababa de conseguir mi primer empleo estable en el Hospital General. Confié en ella porque era mi madre, porque nunca imaginé que llegaría tan lejos. Qué estúpida fui. Llamé al trabajo para reportarme enferma, algo que nunca había hecho en 6 años, y conduje directamente a la casa de mis padres. Era una casa modesta de 2 pisos en un barrio de clase media, la misma donde crecí junto a mi hermano menor Tomás. Cuando entré sin tocar, encontré a mamá en la cocina preparando café como si fuera un día normal. ¿Dónde está mi dinero?, le pregunté desde la puerta sin molestarme en saludar. Ella ni siquiera se sobresaltó. Buenos días para ti también, Lucía. ¿De qué hablas? Su actuación inocente me indignó aún más. Sabes perfectamente de qué hablo. El banco me llamó. Vaciaste mi cuenta de ahorros. Mamá dejó la taza de café sobre la mesa y finalmente me miró con esa expresión de fastidio que yo conocía tan bien. ¡Ay! Siempre tan dramática. Tomás necesitaba el dinero para el enganche de su carro nuevo. El pobre muchacho ya tiene 23 años y seguía usando el transporte público. ¿Cómo va a conseguir novia o a que lo tomen en serio en su trabajo si anda en camión? ¿$22,000 para un carro? Mi voz subió varias octavas. Ese dinero era para mi último año de universidad. 6 años de trabajo, mamá. 6 años ahorrando cada centavo. Ella se encogió de hombros como si le estuviera hablando del clima. Bueno, pues trabajas otro año y vuelves a ahorrar. Todavía eres joven. Tomás necesitaba ese carro ahora para su nuevo trabajo en ventas. Un hombre tiene que verse exitoso, ¿no entiendes? Tú siempre vas a tener trabajo como enfermera, pero Tomás está construyendo su carrera. La lógica retorcida de mi madre me dejó sin palabras. ¿Y por qué no me preguntaste primero? ¿Por qué no me dijiste que iban a tomar mi dinero? Mamá suspiró como si yo fuera una niña tonta haciendo preguntas absurdas. Porque sabía que ibas a armar este drama. Mira cómo estás ahora, toda histérica. Por eso hice las cosas directamente. Soy tu madre y sé lo que es mejor para esta familia. Tu hermano lo necesitaba más que tú. Papá llegó en ese momento, entrando por la puerta trasera con bolsas del supermercado. ¿Qué es todo este escándalo?, preguntó dejando las bolsas en el suelo. Tu hija está haciendo un berrinche porque le ayudamos a Tomás, respondió mamá antes de que yo pudiera hablar. Papá me miró con desaprobación. Lucía, tu madre es cotitular de esa cuenta bancaria. Tenía todo el derecho legal de usar ese dinero. Si no querías compartir con tu familia, no hubieras puesto a tu madre en la cuenta. ¿Compartir? ¿Llamás robo compartir? Mi voz temblaba de furia. Ese dinero era mío. Lo gané yo. Cada centavo salió de mi trabajo. Papá levantó la mano para silenciarme. No levantes la voz en esta casa. Tu hermano es parte de esta familia. Lo que es tuyo es de todos. Así funcionan las familias unidas. Además, él te va a devolver cuando pueda. Cuando pueda. ¿Y cuándo será eso? Papá se encogió de hombros. Cuando tenga. No seas egoísta, Lucía. Siempre has sido la envidiosa de tus hermanos. Sentí que me estaba ahogando. No solo me habían robado,
sino que me estaban haciendo sentir culpable por estar enojada. ¿Dónde está Tomás?, pregunté con la mandíbula apretada. Salió a estrenar su carro nuevo, respondió mamá con una sonrisa. Se ve tan guapo en ese Mustang rojo. Salí de esa casa sintiendo que me habían arrancado el alma. En el camino a mi departamento, mi teléfono sonó con un mensaje de Tomás. Era una foto de él posando junto a un Mustang convertible rojo brillante con el mensaje: «Gracias, hermanita, por el apoyo. Prometo devolvértelo cuando mi negocio despegue». Ni una disculpa, ni un reconocimiento de que lo que habían hecho estaba mal. Solo una promesa vacía y una foto presumiendo mi dinero. Llegué a mi pequeño departamento de un cuarto, el lugar que había alquilado hace 3 años para tener paz lejos del caos de mi familia. Me senté en el sofá y lloré por primera vez en años. No solo lloré por el dinero, sino por la traición, por la invalidación, por darme cuenta de que para mi familia yo solo era una fuente de recursos. Después de 1 hora de lágrimas, sequé mi rostro y abrí mi computadora portátil. Necesitaba saber qué opciones tenía. Busqué «Madre vació mi cuenta bancaria» y encontré docenas de foros con historias similares. La mayoría de las respuestas legales eran desalentadoras. Si tu madre es cotitular autorizada, técnicamente tiene derecho legal a disponer del dinero. Varios comentarios mencionaban la palabra robo, pero seguido de «difícil de probar en estos casos». Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. ¿De verdad no había nada que pudiera hacer? 2 días después tuve que enfrentar la realidad de mi situación financiera. Llamé a la universidad para explicar que no podría pagar la matrícula del próximo semestre. La coordinadora del programa de enfermería, la señora Patricia Núñez, me citó en su oficina esa misma tarde. «Lucía, tu expediente académico es impecable», me dijo revisando papeles en su escritorio. «Estás en el cuadro de honor. Tienes excelentes evaluaciones de tus prácticas clínicas. ¿Qué pasó?». Le conté toda la historia, esperando quizás un plan de pagos o alguna beca de emergencia. Lo que no esperaba era su reacción. Se quitó los lentes y me miró fijamente. «¿Me estás diciendo que tenías $22,000 específicamente ahorrados y documentados para tu educación?». Asentí. «Y tu madre, siendo cotitular, vació la cuenta sin tu consentimiento para dárselo a tu hermano para un carro». Volvía a asentir, sin entender a dónde quería llegar. La señora Núñez se recostó en su silla con una expresión pensativa. «Lucía, hace 3 años trabajé como asesora en un caso federal relacionado con mal uso de fondos educativos. Lo que tu madre hizo podría caer bajo una categoría específica de investigación federal si puedes probar ciertos elementos». Me incliné hacia adelante. «¿Qué elementos?». Ella sacó una libreta y comenzó a anotar. «Primero, necesitarías demostrar que esa cuenta bancaria estaba específicamente designada y documentada como un fondo educativo. Segundo, que tu madre sabía ese propósito específico. Tercero, que el dinero provino completamente de tu trabajo, no de contribuciones familiares». «Tengo todo eso», dije sintiendo un hilo de esperanza por primera vez en días. «Tengo todos mis comprobantes de depósito de mi trabajo en el hospital, correos electrónicos donde le decía a mi mamá cuánto llevaba ahorrado para la universidad, incluso mensajes donde ella misma reconocía que ese dinero era para mi carrera». La señora Núñez escribió rápidamente. «¿Y tienes alguna evidencia de que tu madre aceptó ser cotitular bajo el entendido de que solo era por emergencias tuyas, no para disponer del dinero a su antojo?». Saqué mi teléfono y busqué en mis correos antiguos. «Aquí», dije mostrándole un correo de hace 6 años. Cuando abrí la cuenta le escribí: «Mamá, como acordamos, te pongo como cotitular solo para emergencias si algo me pasa. Este dinero es sagrado para mi título de enfermera». Ella respondió: «Por supuesto, mija. Yo jamás tocaría tu dinero. Solo estoy ahí por si necesitas ayuda». La señora Núñez leyó el correo 2 veces. «Esto es oro puro, Lucía. Esto demuestra que existía un acuerdo específico y que ella lo violó deliberadamente. Pero el banco dijo que ella tenía derecho legal porque es cotitular», argumenté, todavía escéptica. La señora Núñez negó con la cabeza. «El derecho civil bancario es una cosa. El fraude federal es otra completamente diferente. Si puedes demostrar que esos fondos estaban específicamente destinados y protegidos para propósitos educativos, y que tu madre abusó de su posición de confianza para desviarlos hacia propósitos no autorizados, eso puede constituir un delito federal bajo ciertas circunstancias». Me dio el contacto de un abogado especializado en casos federales. «Llámalo hoy. Dile que yo te referí».
Salí de esa oficina con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Realmente iba a demandar a mi propia madre? Durante todo el camino a casa, mi mente luchaba entre la lealtad familiar que me habían inculcado toda mi vida y la rabia por la traición que acababa de sufrir. Decidí que primero intentaría resolver las cosas de manera familiar. Esa noche les envié un mensaje a mis padres y a Tomás pidiéndoles que nos reuniéramos para hablar. La reunión fue en la casa de mis padres 2 días después. Llegué preparada con una propuesta razonable. Tomás devolvería el carro y recuperaríamos al menos $18,000, suficiente para que yo pudiera terminar mi carrera. Ellos podrían quedarse con $4,000 como compensación por el tiempo que mamá fue cotitular. Pensé que era más que justo considerando que era mi dinero. La reacción de mi familia fue peor de lo que imaginé. Tomás se rió en mi cara. ¿Devolver el carro? ¿Estás loca? Ya firmé el contrato. Ya le hice mejoras. Además, lo necesito para mi trabajo. Mamá me miró como si yo fuera la villana. No puedes pedirle a tu hermano que devuelva el carro. ¿Qué va a decir la gente? Que somos una familia fracasada que no puede ni mantener un auto. Papá fue aún más directo. La respuesta es no, Lucía. El dinero ya se gastó. Acéptalo y supéralo. Siempre has sido la dramática de la familia. Entonces voy a tener que tomar medidas legales, dije con voz firme a pesar del temblor en mis manos. La sala se quedó en silencio. Finalmente, mamá habló con una voz fría que nunca le había escuchado. ¿Nos vas a demandar? ¿A tu propia familia? Su tono estaba cargado de incredulidad y desprecio. Si es la única manera de recuperar lo que es mío, sí, respondí. Papá se puso de pie violentamente. Si haces eso, te vas a arrepentir. Te vamos a cortar de esta familia completamente. Nunca más vas a ser bienvenida en esta casa. Ya me cortaron cuando me robaron 6 años de mi vida, respondí levantándome también. La diferencia es que ahora lo están haciendo oficial. Tomás se acercó a mí con los puños cerrados. ¿Cómo te atreves a llamarnos ladrones? Somos tu familia. Todo lo que tenemos es para compartir. Me reí con amargura. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces han compartido algo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me ayudaron con algo? Yo he pagado cenas, he prestado dinero que nunca me devolvieron, he cubierto gastos de esta casa. ¿Y qué he recibido a cambio? Robo y desprecio. Mamá comenzó a llorar. Su táctica favorita de manipulación. No puedo creer que mi propia hija me esté acusando de ladrona, después de todo lo que hice por ti. Te di vida, te crié, te alimenté. Y así me pagas. Sentí el impulso instintivo de consolarla, años de condicionamiento tirando de mí, pero me mantuve firme. Me diste vida, pero eso no te da derecho a destruir la mía. Ser madre no te da permiso de robar. Salí de esa casa sabiendo que no había vuelta atrás. Al día siguiente llamé al abogado que me había recomendado la señora Núñez. Lucas Méndez era un hombre de unos 45 años que trabajaba en casos de fraude financiero. Cuando le expliqué mi situación por teléfono, me citó a su oficina esa misma tarde. Trae toda la documentación que tengas. Cada papel, cada mensaje, cada comprobante, me instruyó. Pasé las siguientes 3 horas reuniendo evidencia. Imprimí 6 años de comprobantes de depósito de mi salario del hospital. Descargué todos los correos electrónicos donde discutía con mi madre sobre mis ahorros para la universidad. Capturé pantallas de mensajes de texto donde ella reconocía que ese dinero era para mi educación. Encontré el contrato original de apertura de la cuenta bancaria, donde específicamente escribí en la sección de propósito de la cuenta: Fondo educativo para completar licenciatura en enfermería. Incluso encontré recibos de libros universitarios y matrículas anteriores que había pagado de esa misma cuenta. En la oficina del abogado Méndez, extendí toda la documentación sobre su escritorio. Él revisó cada papel meticulosamente durante casi 1 hora sin decir palabra. Finalmente, se recostó en su silla y me miró con una expresión seria. Lucía, lo que tu madre hizo no solo es moralmente reprobable, sino que constituye varios delitos federales. A mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Primero, comenzó el abogado contando con los dedos, está el mal uso de posición fiduciaria. Tu madre aceptó ser cotitular bajo premisas específicas y documentadas que luego violó. Segundo, está la apropiación indebida de fondos destinados. Esta cuenta bancaria estaba claramente designada y protegida para propósitos educativos específicos. Tercero, y esto es lo que hace que el caso sea federal, está el fraude relacionado con fondos educativos. Existen leyes federales que protegen específicamente
los ahorros destinados a educación superior. ¿Entonces puedo recuperar mi dinero? Pregunté con esperanza. El abogado Méndez asintió lentamente. No solo eso. Si presentamos este caso ante las autoridades federales adecuadas y ellos deciden investigar, tu madre podría enfrentar cargos criminales federales. El FBI tiene una división específica que maneja casos de fraude financiero, incluyendo el mal uso de fondos educativos. Esto no sería una simple demanda civil entre familiares. Esto sería una investigación criminal federal. La magnitud de lo que estaba diciendo me golpeó como un balde de agua fría. ¿Mi madre podría ir a prisión? Él asintió gravemente. Si se demuestra que actuó con conocimiento y premeditación para defraudar fondos específicamente designados para educación, sí. Las penas por fraude federal pueden ir de 5 a 20 años dependiendo de las circunstancias y el monto. En este caso, $22,000 es una cantidad significativa. Me quedé en silencio procesando la información. Una parte de mí, la parte que había sido condicionada toda mi vida a anteponer la familia sobre todo, gritaba que esto era demasiado lejos. Pero otra parte, la parte que había trabajado 6 años de turnos nocturnos, que había sacrificado su juventud y su salud, que había sido traicionada de la manera más cruel, esa parte quería justicia completa. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté finalmente. Primero, vamos a presentar una denuncia formal ante el FBI, explicó el abogado Méndez. Con toda esta evidencia que tienes, el caso es bastante sólido. Ellos iniciarán una investigación. Probablemente citarán a tu madre para interrogatorio. Revisarán las cuentas bancarias de ella y tu hermano para rastrear el dinero. Si encuentran que efectivamente los fondos fueron desviados de manera ilegal, presentarán cargos formales. Hizo una pausa. Lucía, quiero que entiendas algo importante. Una vez que esto empiece, no hay vuelta atrás. Esto va a destruir tu relación con tu familia permanentemente. Ellos ya destruyeron la relación cuando decidieron que mi vida y mi futuro valían menos que un carro, respondí con voz firme. Proceda con la denuncia. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de papeles, declaraciones y entrevistas. El abogado Méndez presentó la denuncia formal ante la oficina local del FBI. Para mi sorpresa, asignaron el caso casi inmediatamente a un agente especial llamado Robert Chen. Aparentemente, los casos de fraude relacionados con fondos educativos habían aumentado significativamente en los últimos años, y el FBI estaba tratando de establecer precedentes más fuertes. El agente Chen me citó para una entrevista formal en sus oficinas. Era un hombre asiático de mediana edad con una expresión amable pero profesional. Señorita Torres, he revisado su caso y la documentación que proporcionó, comenzó. Tengo que decirle que en mis 15 años como agente federal, raramente he visto un caso con evidencia tan clara y bien documentada. Su madre literalmente dejó un rastro de papel admitiendo sus intenciones y luego violándolas. ¿Eso significa que van a investigar?, pregunté conteniendo la respiración. El agente Chen asintió. Ya comenzamos. Obtuvimos una orden para revisar las cuentas bancarias de su madre y hermano. También vamos a entrevistar a ambos bajo juramento. Si sus testimonios contradicen la evidencia documental que usted proporcionó, eso solo fortalecerá el caso. Hizo una pausa. Señorita Torres, ¿está usted absolutamente segura de que quiere proceder con esto? Una vez que citemos a su familia, ellos van a saber que usted inició esta investigación. Pensé en mamá llorando, en papá amenazándome, en Tomás riéndose en mi cara. Pensé en los 6 años de sacrificio que habían tratado de borrar en una tarde. Estoy segura, respondí sin vacilar. 4 días después, los agentes federales se presentaron en la casa de mis padres con citatorios para mamá y Tomás. Según me contó después el agente Chen, la reacción de mi madre fue de shock completo. ¿El FBI? ¿Por qué el FBI está aquí?, había preguntado con voz temblorosa. Señora Torres, está usted siendo investigada por fraude federal relacionado con la apropiación indebida de fondos educativos protegidos, le explicó el agente. Necesitamos que venga con nosotros para una entrevista formal. Mi teléfono explotó con mensajes de mi familia esa misma tarde. Papá, ¿mandaste al FBI a nuestra casa? ¿Estás loca? Tomás, eres una traidora. Ojalá nunca hubieras nacido. Mamá, por favor, Lucía, detén esto. Por favor, soy tu madre. No puedo ir a la cárcel, por favor. Bloqueé todos sus números. Ya era demasiado tarde para súplicas. Durante el interrogatorio formal, según me informó el agente Chen, mi madre intentó primero negar todo, luego justificarse diciendo que como madre tenía derecho a administrar mi dinero, y finalmente rompió en llanto admitiendo que,
Tal vez se había equivocado, pero lo hizo por el bien de la familia. Cada palabra de su testimonio bajo juramento fue grabada y documentada. Tomás, por su parte, admitió haber recibido los $22,000, pero insistió en que no sabía que provenían de un fondo educativo protegido. Mi mamá me dijo que era dinero familiar para ayudarme, había declarado. La investigación reveló detalles aún más perturbadores. Los agentes descubrieron que mi madre había estado planeando esto desde hacía meses. Encontraron mensajes de texto entre ella y papá donde discutían cuándo sería el mejor momento para sacar el dinero de la cuenta de Lucía. Encontraron búsquedas en Internet en su computadora sobre cómo retirar dinero de cuenta conjunta sin que la otra persona lo sepa. La premeditación estaba claramente documentada. 2 semanas después de iniciada la investigación, el agente Chen me llamó a su oficina con novedades. Señorita Torres, la Fiscalía Federal ha decidido presentar cargos formales contra su madre por fraude federal, apropiación indebida de fondos protegidos y abuso de posición fiduciaria. También están considerando cargos contra su hermano como cómplice si no coopera devolviendo los fondos. Me entregó una carpeta. Este es el reporte preliminar de la investigación. Abrí la carpeta con manos temblorosas. El documento de 50 páginas detallaba cada aspecto del fraude de mi madre. La evidencia de premeditación, las admisiones bajo juramento, el rastro bancario del dinero. Todo estaba ahí en blanco y negro. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. El agente Chen se recostó en su silla. Su madre será formalmente acusada la próxima semana. Enfrentará un juicio federal a menos que acepte un acuerdo con la fiscalía. Dado que la evidencia es abrumadora, probablemente su abogado le aconsejará aceptar un acuerdo. ¿Y mi dinero? Esa era la pregunta que más me importaba. Como parte de cualquier sentencia o acuerdo, su madre estará obligada a restituir la cantidad total más intereses y daños. Si ella no puede pagar, sus activos, incluyendo su casa, pueden ser embargados. Su hermano también puede ser obligado a vender el carro y devolver el dinero. Además, añadió con una leve sonrisa, usted tiene derecho a presentar una demanda civil por daños emocionales y punitivos, lo cual podría duplicar o triplicar la cantidad de restitución. Durante los siguientes días, la realidad de la situación comenzó a alcanzar a mi familia. Papá intentó contactarme a través de una prima para negociar, pero yo me mantuve firme en mi posición. No habría negociación fuera del proceso legal. Mamá contrató a un abogado defensor que inmediatamente recomendó aceptar un acuerdo con la fiscalía, para evitar un juicio que seguramente perdería. El acuerdo propuesto era devastador para mi familia. Mamá se declararía culpable de fraude federal, recibiría una sentencia de 3 años de libertad condicional con monitoreo electrónico, realizaría 200 horas de servicio comunitario y estaría obligada a restituir los $22,000 más $8,000 en intereses y daños dentro de 90 días. Si no podía pagar, su casa sería embargada y subastada. Tomás, como parte del acuerdo, tendría que devolver el Mustang inmediatamente o enfrentaría cargos como cómplice. Él eligió devolver el carro, que fue vendido por el alguacil federal. El dinero de la venta, $18,500, fue depositado en una cuenta de restitución a mi nombre. Mi madre tendría que conseguir los $11,500 restantes por su cuenta. La audiencia de sentencia fue 3 semanas después. Asistí con el abogado Méndez. Ver a mi madre de pie frente al juez federal, vestida con un traje barato, con los ojos rojos e hinchados de llorar, fue surrealista. El juez, un hombre mayor de aspecto severo, leyó los cargos y el acuerdo propuesto. Señora Torres, ¿entiende usted los términos de este acuerdo? Mamá asintió apenas audiblemente. Sí, su señoría. ¿Y se declara usted culpable de fraude federal? Hubo una larga pausa. Sí, su señoría. El juez la miró fijamente. Señora Torres, usted traicionó la confianza de su propia hija de la manera más cruel posible. Robó 6 años de su arduo trabajo para beneficiar a su hijo. Este tribunal ve este tipo de abuso familiar financiero como particularmente execrable. Acepto el acuerdo propuesto por la Fiscalía, pero quiero que entienda claramente las consecuencias de sus acciones. Procedió a detallar los términos: 3 años de libertad condicional, brazalete electrónico, servicio comunitario y restitución completa bajo amenaza de prisión si incumplía. Cuando mamá salió de la sala del tribunal, papá la esperaba afuera. Ambos me vieron pero no se acercaron. La expresión en sus rostros era una mezcla de odio, vergüenza y derrota. Tomás estaba con ellos, luciendo furioso. Me fulminó con la mirada pero tampoco dijo nada. El abogado Méndez me puso una mano en el hombro.
Has ganado, Lucía. Justicia completa. Los siguientes 2 meses fueron un proceso de reconstrucción. Recibí los 18.500 de la venta del carro de Tomás. Mi madre, desesperada por evitar el embargo de su casa, pidió préstamos a familiares y finalmente logró reunir los 11.500 restantes, 2 días antes del plazo límite. El día que el banco me notificó que los $30.000 completos, los 22.000 originales más los 8.000 en daños, estaban en mi cuenta, lloré de alivio. Pagué mi matrícula final, compré los libros que necesitaba, y todavía me sobraron $6.000 que puse en una nueva cuenta bancaria, donde yo era la única titular. El día de mi graduación, 6 meses después de todo el drama, me paré en el escenario del auditorio universitario con mi toga y birrete, recibiendo mi título de licenciada en enfermería. Busqué entre el público y vi a la señora Núñez aplaudiendo con lágrimas en los ojos. El abogado Méndez también había venido, sonriendo con orgullo. Mis padres y Tomás, obviamente, no estaban presentes. Después de la ceremonia, la señora Núñez me abrazó fuertemente. Lucía, estoy tan orgullosa de ti, no solo por graduarte, sino por defender tu valor cuando nadie más lo hizo. El abogado Méndez me entregó una tarjeta, por si alguna vez necesitas algo. Eres una luchadora, Lucía Torres, no lo olvides. Mi vida cambió completamente después de eso. Conseguí un puesto como enfermera titulada en el Hospital General, con un salario significativamente mayor. Encontré un departamento más grande en una zona mejor. Comencé a construir una vida donde yo establecía las reglas y los límites. Sin mi familia drena NDO mis recursos emocionales y económicos. Florecí de maneras que nunca había imaginado. 3 meses después de mi graduación, recibí un mensaje de una prima lejana, Andrea, con quien siempre me había llevado bien. Lucía, sé que probablemente no quieres saber nada de la familia, pero pensé que te gustaría saber que tus papás están vendiendo la casa. No pudieron con los pagos después de tener que devolverte tu dinero. Se van a mudar a un apartamento pequeño. Leí el mensaje sin sentir culpa. Ellos tomaron sus decisiones, y ahora vivían con las consecuencias. El mensaje continuaba. Tomás también está pasándola mal. Lo corrieron del trabajo de ventas porque sin carro no podía hacer sus rutas. Ahora trabaja en un call center ganando la mitad de lo que ganaba antes. Está viviendo con tus papás otra vez porque no puede pagarse su propio lugar. Una parte minúscula de mí sintió una punzada de algo. No exactamente lástima, sino quizás tristeza por lo que pudo haber sido si ellos hubieran tomado decisiones diferentes. Pero la mayoría de mí se sentía en paz con cómo habían resultado las cosas. 6 meses después, un año completo después del robo inicial, estaba en mi departamento revisando correspondencia cuando encontré una carta escrita a mano. La reconocí inmediatamente. Era la letra de mi madre. Por un momento consideré tirarla sin leer, pero la curiosidad me ganó. La abrí cuidadosamente. Querida Lucía, comenzaba con letra temblorosa. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, no te culpo. Cada día desde que el juez dictó sentencia, me despierto con remordimiento. No por las consecuencias que enfrentamos tu padre, tu hermano y yo, sino por el daño que te hice a ti. He pasado este año en terapia obligatoria como parte de mi libertad condicional y finalmente estoy empezando a entender cuán equivocada estuve. La carta continuaba por 3 páginas. Mamá detallaba cómo la terapia le había ayudado a reconocer patrones de favoritismo hacia Tomás que venían desde nuestra infancia, cómo había internalizado ideas machistas sobre que los hijos varones merecían más recursos y apoyo que las hijas, cómo había justificado su comportamiento abusivo bajo el paraguas de lo que es mejor para la familia. Ahora entiendo, escribía, que lo que hice no fue un error o una mala decisión. Fue una traición premeditada a mi propia hija. Te robé 6 años de tu vida. Te traicioné de la manera más fundamental posible. Y cuando me confrontaste, te ataqué en lugar de asumir responsabilidad. No te pido perdón, continuaba la carta, porque sé que no lo merezco. No te pido que me contactes o que volvamos a tener una relación. Solo quería que supieras que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. Entiendo por qué tomaste las medidas legales que tomaste. Entiendo que no eres tú quien destruyó esta familia. Fui yo. Espero que en tu nueva vida, lejos de nosotros, encuentres la paz y la felicidad que no pudiste tener mientras estabas atrapada en nuestra dinámica tóxica. Siempre seré tu madre biológicamente, pero sé que perdí el derecho de ser tu mamá cuando elegí el capricho de tu hermano sobre tu futuro. Te deseo lo mejor, Lucía. Aunque no lo creas, siempre te amé. Solo que mi amor estaba tan retorcido y condicionado que terminó siendo destructivo. Lo siento.
con profundo arrepentimiento, Matilde. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No sentí el impulso de responder. Sus palabras sonaban sinceras, pero años de manipulación me habían enseñado a ser cautelosa con las declaraciones emocionales de mi madre. Quizás algún día, en un futuro muy lejano, podría haber espacio para algún tipo de relación limitada. Pero ese día no era hoy, ni mañana, ni el próximo año. Por ahora, estaba enfocada en construir mi propia vida, rodeada de personas que me valoraban genuinamente. 1 año y medio después del incidente, conocí a Javier en el hospital. Era médico residente, 3 años mayor que yo, con una sonrisa cálida y ojos amables. Nuestra primera conversación fue sobre un paciente complicado, pero rápidamente se extendió a temas personales. Cuando eventualmente le conté mi historia, esperaba juicio o incomodidad. En cambio, me tomó de la mano. Defenderte a ti misma no fue egoísmo, Lucía. Fue supervivencia, fue justicia. Cualquiera que te diga lo contrario no entiende lo que es ser traicionado por quienes supuestamente deben protegerte. Javier venía de una familia funcional y amorosa, algo que al principio me pareció casi alienígena. Sus padres nos invitaron a cenar un mes después de que empezáramos a salir. Durante la cena, su madre, la señora Elena, me preguntó sobre mi familia. Respiré profundo y decidí ser honesta. No tengo contacto con mi familia. Hay una historia complicada que involucra traición y límites necesarios. Esperaba preguntas incómodas o juicios velados. En cambio, la señora Elena asintió con comprensión. A veces la familia biológica no es la familia real. La familia real son quienes te respetan, te valoran y te apoyan. Bienvenida a nuestra familia, Lucía. 2 años después del robo, estaba preparándome para mi turno en el hospital cuando recibí una llamada del agente Chen. Señorita Torres, solo quería informarle que su madre completó exitosamente su periodo de libertad condicional. Cumplió con todas las condiciones. El brazalete electrónico fue removido, completó sus horas de servicio comunitario, y la restitución financiera fue pagada en su totalidad. Desde la perspectiva del sistema de justicia federal, el caso está cerrado. Le agradecí la llamada. El caso estaba cerrado para el sistema de justicia, pero para mí había estado cerrado desde el día que recibí mi último centavo de restitución. Ahora, 3 años después de aquella mañana que cambió mi vida, estoy sentada en la sala de mi departamento escribiendo esta historia. Javier está en la cocina preparando café. En 2 meses nos casaremos en una ceremonia pequeña con amigos cercanos y su familia. Mi familia biológica no está invitada. No por venganza o rencor, sino porque simplemente ya no son parte de mi vida. Tomé la decisión consciente de proteger mi paz y mi futuro de personas que demostraron que no tienen mi mejor interés en el corazón. A veces me preguntan si me arrepiento de haber tomado medidas tan drásticas contra mi propia madre. Mi respuesta es siempre la misma. No. Lo que hice no fue venganza, fue justicia. Fue poner un límite firme que debía haber puesto años antes. Fue decir, mi vida, mi trabajo, mi futuro tienen valor y no voy a permitir que nadie, ni siquiera mi familia, me lo quite sin consecuencias. ¿Podría haber manejado las cosas de manera diferente? Quizás. Podría haber aceptado la pérdida, trabajado otros 2 o 3 años para volver a ahorrar, dejado que mi familia siguiera aprovechándose de mí. Pero esa opción habría significado sacrificar mi dignidad y enseñarles que podían pisotearme sin repercusiones. Elegí el camino difícil, el camino que me costó mi familia biológica, pero me ganó mi autorrespeto. La lección que aprendí de todo esto es que la familia no es un pase libre para abusar, traicionar o aprovecharse. Ser madre, padre o hermano no te da derecho ilimitado sobre la vida de otra persona. El respeto se gana, no se hereda por lazos de sangre. Y cuando alguien, incluso alguien de tu familia, demuestra consistentemente que no te respeta, tienes todo el derecho de protegerte, así eso signifique separarte completamente. Mi madre vació mi cuenta de ahorros, pensando que podía salirse con la suya porque era mi familia. No sabía que ese dinero estaba protegido de manera que cada retiro, cada transferencia, cada movimiento quedaba documentado como evidencia federal de su fraude. No sabía que su hija tímida y obediente había aprendido a defenderse. No sabía que su traición no solo le costaría dinero, sino su libertad, su casa y su relación con su hija para siempre. Hoy vivo en mis propios términos, rodeada de personas que me aman sin condiciones, trabajando en una carrera que amo, construyendo una vida que es completamente mía. Y eso, después de todo, es la mejor venganza. Vivir bien,
Vivir auténticamente, vivir libre de quienes intentaron apagar mi luz para que la de ellos brillara más.